Bienvenidos todos los que nos están sintonizando y todos los que están enlazándose con nosotros para ver esta conferencia. El Colegio Libre de Hidalgo, acorde con sus valores institucionales y dentro del ecosistema de generación de ideas que contribuyen al análisis y la solución de las dificultades que nos aquejan en el seno social, lleva ahora a cabo la conferencia magistral Agenda de Género, México e Hidalgo, Derechos de las Mujeres, Posibilidades y Cambios a partir del 8M y 9M, impartida por la doctora Laura Georgina Ortega Luna. En atención a las medidas de contingencia sanitaria en las que nos encontramos, hacemos esta transmisión en línea. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, por favor hagan uso del chat de esta conferencia. Les presento ahora a nuestra ponente, la doctora Laura Georgina Ortega Luna. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Es maestra en Ciencias Sociales y estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la misma institución. Cuenta con la certificación en competencias de metodología de la investigación y un diplomado en redacción. Ha publicado diversos artículos como Apropiación y naturalización de la violencia de género y los micromachismos en jóvenes universitarios a partir de 50 sombras de Grey. Influencia de los medios de comunicación sobre el aspecto físico de las mujeres jóvenes. Reproducción de estereotipos en Internet. Jóvenes activistas, no éramos 132. Enrique Peña Nieto, el discurso de la seducción. Canciones a la influenza. Cibercomunicación ambiental, modelos alternos comunicativos en busca del desarrollo sustentable, y cuenta con publicaciones diversas en los periódicos El Independiente de Hidalgo, Cultura Versión Teotihuacana y Vanguardia Policíaca desde mayo de 1997 hasta la actualidad. Es profesora por asignatura de nivel superior y medio superior en diversas instituciones. Fue miembro del Comité de Evaluación del Apoyo a Proyectos Sociales de Colectivos Juveniles Projuventudes 2017 y 2018. Ha participado como asistente y ponente en diversos congresos, cursos, foros y jornadas a nivel nacional e internacional, así como en la lectoría y asesoramiento de tesis a nivel superior y posgrado, y es docente en el Colegio Libre de Hidalgo también. Dejo la palabra a la doctora Georgina. Muchas gracias, maestro. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que pues hoy estamos haciendo en este marco de la contingencia por la que pasamos, pero que pues eso no limita las actividades que estamos desarrollando y tocar temas tan trascendentales que continúan ahorita hablando de agenda, dentro de esta agenda también política. Hoy en día nos corresponde también hablar de qué está pasando con los cambios que tienen que ver con los derechos de las mujeres, y para eso el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que es la agenda de género en México e Hidalgo, tocando también un punto importante que ha sido los movimientos que vivimos al principio de marzo, los días 8 y 9, y qué es lo que realmente significan y cómo repercuten dentro de lo que es esta agenda. Voy a acercarme al tema a través primero de algunos conceptos importantes que se van a definir para que nos adentremos en materia, en entender un poco esta perspectiva de género también desde la cual hablo el día de hoy, y también pues invitarles a que cualquier comentario ustedes lo puedan ir haciendo a lo largo de la conferencia, cualquier pregunta, cualquier retroalimentación, se puede ir desarrollando también. Y pues bueno, para comenzar voy a hablar de este término polémico que es el género. Esto es algo muy importante de tratar porque cuando nosotros hablamos de género hacemos esta alusión siempre a lo que es ser hombre y ser mujer. A veces creemos que hablar de sexo y hablar de género es lo mismo, pero en este caso voy a empezar por definir qué es este término de género para después ir entendiendo qué es lo que significa justamente hablar de agendas de género. Cuando nos referimos a género, Serret nos dice que lo interpretamos como un sistema primario de relaciones de poder y dominación transhistóricas y transculturales. ¿Por qué hablamos aquí de poder y de dominación? Porque en esta conformación de lo que ha sido el género se ha siempre polarizado en el sentido de mostrar el género masculino cuáles son las características que tiene y el género femenino cuáles son esas otras características que posee y por ende en qué espacios se pueden insertar cada uno de ellos. La noción tradicional que tenemos de género se construye considerando un sistema sexo-género
que ha encasillado roles de hombres y mujeres en ciertos estereotipos. Vamos a empezar por profundizar en algunos ejemplos, ¿no? Como en este sistema sexo-género como un sistema binario, donde sabemos que, por ejemplo, las mujeres en un rol tradicional se han dedicado, por ejemplo, a la cocina y también a coser y también a actividades como el estilismo, ¿no? Por ejemplo, y los hombres se dedican a trabajos pesados de fuerza física, de construcción, a la mecánica, pero también sabemos que dentro de ciertos espacios, como por ejemplo el ámbito político, a las mujeres les ha costado mucho trabajo justamente abrirse una brecha para poder insertarse dentro de estos lugares. ¿Por qué? Porque también hay actividades que de antaño han sido consideradas también para hombres, ¿no? En esta carga de sexo-género llevamos una legitimación de estereotipos que se dan dentro de espacios públicos en los que se desenvuelve la sociedad, y esa carga de estereotipos son algo que nosotros podemos observar incluso saliendo a la calle, observando por ejemplo quiénes son los choferes de transporte público, que son regularmente hombres. Vemos por ejemplo que las mujeres se dedican más a labores domésticas o que atienden cocinas económicas. Entonces estos roles de género se insertan para nosotros enseñarnos qué es lo que significa ese rol de género. Retomando a la misma autora, Serret, hablamos de género desde, por ejemplo, lo simbólico, que es lo que se asume, por ejemplo, que es hombre o mujer sin posibilidad de que haya intermedios. Por eso también es que en las agendas actuales vemos también la diversidad de género, porque ya empiezan a existir estos puntos intermedios que antes no existían, ¿no? Desde el género simbólico, o eres hombre o eres mujer, incluso desde antes de nacer. Se es hombre porque desde que saben que eres niño ya te compraron ropita azul, te regalan muñecos para hombres. Para el caso de ser mujer, pues es color rosa y te regalan muñecas, juguetes que tengan que ver con la construcción del ser mujer. El género también lo vemos desde el imaginario social, que es el cómo me debo comportar socialmente si soy mujer, qué ropa debo vestir, con qué actitudes debo tener, por ejemplo, si soy hombre, si debo invitar a una cuenta, si debo ser caballeroso, y también el género imaginario subjetivo del que nos habla Serret, como el individualmente cómo asumo esa construcción de mi género a partir de mi sexo, y por eso es que tocamos este término primero que nada para poder entender a qué me voy a referir en unos momentos que hablemos de agendas de género. Este término, que tiene que ver con agendas de género, se construye como parte de los planes y proyectos que implementan nuestros sistemas de gobierno para poder responder a las demandas específicas, en este caso de las mujeres, hablando en cuestión de género, esas mujeres qué demandas han presentado y por ende que empiezan a implementar estos sistemas de gobierno para con ellos y obviamente, con ellas, y obviamente esto viene de lo macro a lo micro. Lo hay, por ejemplo, desde la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional, elementos que se insertan en la agenda de género y que deberían repercutir en todas las naciones, ¿no? Sabemos que no es así, que todavía tenemos a lo largo del mundo muchas naciones que todavía someten a las mujeres, que todavía no les dan la oportunidad de avanzar en derechos mínimos como es la educación, pero también tenemos otros países que ya han abierto una brecha mucho más grande. México todavía está en ese proceso, está en proceso de abrir esos espacios, de entender cómo se comportan estos mecanismos para entonces poder dejar a las mujeres que se inserten y ocupen esos lugares que corresponden por esas agendas, justamente. Y estas a la vez pasan hacia lo micro. Los estados, los municipios también deben contar con esas agendas que tengan que ver con la cuestión de género para poder ir abriendo estos espacios. Vamos a conocer a continuación algunos antecedentes que tienen que ver con lo que hoy en día es estos cambios que se están dando acerca de la agenda de género para poder ir entendiendo de qué hablamos. Ahora bien, en esta breve línea que les voy a mostrar aquí, tenemos algunos detalles importantes a considerar. Obviamente, el primero aquí en México se da en 1955, cuando las mujeres votaron por primera vez. Aquí es donde empieza realmente a abrirse un espacio diferente, porque las mujeres no tenían aún esa cabida, ni siquiera para poder emitir un voto por sus representantes políticos.
Posteriormente, a raíz de ello empieza a haber una serie de cambios importantes para poder ir incluyendo a las mujeres en algo incluso tan sencillo que a mí me gusta mucho mencionarlo cuando hablo de estos temas, que es incluso la propia redacción de los documentos. Anteriormente, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenía dentro de su estructura la posibilidad de decir, ay, todos los ciudadanos a partir de los 18 años tendrán la posibilidad de votar, pero no se consideraba el término que hacía referencia a las mujeres, a decir las ciudadanas, por ejemplo, para que dentro de la propia redacción se les considerara como unos seres que entran, además de justamente del ser hombre, que es el ser mujer y la participación que ella puede tener. Así es como en 1974 se reconoce en la Constitución la igualdad de varón y mujer ante la ley, reconociéndoles desde la redacción, pero también abriéndoles los espacios en los que antes no estaban. Hablamos justamente de esto, ¿no? El derecho al voto, el derecho a la educación, esos espacios que no estaban expresamente para ellas y que hacían que justamente esa violencia contra ellas se manifestara, ¿no? En 1979 tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esta convención se da la búsqueda para que las mujeres dejaran de ser segregadas. Recordemos además que esa segregación se da también desde diferentes parámetros, desde diferentes posturas, que una mujer a veces sufre doble discriminación, ¿no? Una por el simple hecho de ser mujer, otra porque a lo mejor es de condición indígena, por su posición social. Entonces de pronto las mujeres tenían esa carga de doble discriminación y en esa convención se empieza a tratar de trabajar con estos asuntos. ¿Qué se trabaja en la década de los 80? El programa de integración de la mujer al desarrollo. Y sabemos que lo que se busca a lo largo de esta década es un mejoramiento de la condición social de la mujer, que ya tuviera justamente más apertura en los espacios que les hago mención y que pudieran irse insertando también en los diferentes entornos, por ejemplo, laborales, sociales, donde antes no teníamos cabida, ¿no? No vayamos tan lejos, por ejemplo, si pensamos hasta la década de los 80 no estamos hablando tan lejos y en esos momentos las mujeres tenían pocas oportunidades de acceder incluso a cosas tan sencillas como el poder contar con una liga de fútbol propia para las mujeres, por ejemplo. Hoy en día ya lo estamos viendo más fuerte, ¿no? En la década de los 90 y a principios de los 2000 se establece la Comisión Nacional de las Mujeres y también el Instituto Nacional de las Mujeres. Aquí se empiezan a coordinar ya también actividades y proyectos sectoriales en búsqueda de la igualdad de las condiciones de la mujer. El hecho de que ahora existiera una Comisión Nacional de Mujeres y también un Instituto Nacional para las Mujeres hacía que ya hubiera también espacios específicos para ellas, porque antes no los existían, ¿no? Y vamos a ese caso de las agendas, tiene que haberlos porque esos espacios abren las reflexiones justamente para que sean ellas quienes empiecen a manifestar que es justamente lo que necesitan. Y así, en 2006 se crea la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Esta ley promovía ya una equidad de género para empezar a respetar las mismas condiciones tanto de hombres como de mujeres, pero a través de una serie de reformas se establece también hacer esta separación. Ya hay leyes, digamos, que benefician a los hombres, ahora necesitamos específicamente hablar de la condición de las mujeres y así es como en 2007 llegamos a esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde ya tratamos de prevenir, sancionar y, si es posible, erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Está estipulado así en la ley, erradicar estas violencias, pero ahorita vamos a observar que no es algo que se cumpla de manera real en este momento, sino que se está trabajando por tratar de erradicar esas violencias. ¿Cuáles son esas violencias que viven actualmente las mujeres? Y aquí lo vamos a observar. Los tipos de violencia de género, voy a hablar específicamente en cuestión de género de mujeres, vamos a ver en cuántas manifestaciones, en cuántas formas se está presentando esta violencia. Primero que nada, vemos la violencia económica o patrimonial. Esta violencia que es presentada cuando, por ejemplo, a las mujeres se les limita en gastos, se les quita los gastos que ellas ganan en algún tipo de trabajo, se les despoja de sus propiedades, por ejemplo en algún vínculo matrimonial fallido o en algún fraude que se haga contra ellas, viene este tipo de violencia. Tenemos también la violencia laboral.
esa violencia que se da dentro de los campos de trabajo, en los que, número uno, hay muchas veces en las que las mujeres no pueden acceder a cargos, por ejemplo, altos en una empresa, porque están destinados específicamente para ser ocupados por hombres. Ya en otras ocasiones, en estas mesas de discusión, he hablado justamente de esa desigualdad en los espacios, porque a lo mejor en este momento ustedes se preguntarán, pero a las mujeres ya les pagan igual que a nosotros, ya no hay como esa brecha de salarios. ¿Qué creen? Todavía la existe, ¿no? Todavía existe esa brecha de salarios y todavía no hay posibilidad de que las mujeres accedan a ciertos cargos dentro de esas instituciones. También dentro de lo laboral se vive todavía muchísimo acoso contra las mujeres, por ejemplo, presiones por parte de los jefes, entonces toda esta violencia se sigue dentro de las instituciones. Hablando de ello, vamos a la violencia institucional, que se da también cuando las propias instituciones no atienden como deberían las demandas de las mujeres. ¿A qué voy? A pesar de que tenemos, por ejemplo, estas leyes que protegen a las mujeres, si yo soy acosada, soy violada, soy violentada de alguna forma, acudo al Ministerio Público y mi denuncia no procede, por ejemplo, ¿no? También puede ser que las propias instituciones tengan organismos o instancias que digan vamos a atender tus demandas y vayas y tu proceso se vuelva larguísimo, entonces no hay posibilidad tampoco, a veces las mujeres ya no quieren denunciar por esta violencia institucional. Está también la violencia política que se da justamente dentro de nuestros espacios. Ahora que viene esto, por ejemplo, y que anteriormente yo había hablado también aquí en el colegio de la paridad de género y que decíamos, sí, es bueno también que se vaya impulsando y que exista la paridad de género, pero que al interior estos mecanismos no sigan violentando a las mujeres, que no se les presione a renunciar a su cargo, que no se les presione o no se les estereotipe con algún tipo de comentario machista, etcétera. Tenemos la violencia psicológica, que es de las más recurrentes hacia las mujeres en muchos tipos de relaciones sociales. Esa violencia psicológica hace también que las mujeres interioricen violencia hacia ellas, cuando se les hace ver como incapaces de hacer algo, cuando se les hace o se les ejerce algún tipo de violencia a través del discurso, se les hace sentir mal, se les responsabiliza por ciertas actividades, actitudes, etcétera. Ahí existe violencia psicológica. La violencia física, que sería de las más evidentes en el sentido de agredir a las mujeres justamente físicamente con golpes, que es lo más común. Tenemos también la violencia sexual, que se da por cualquier acto que tenga que ver con presionar a las mujeres sobre su intimidad, desde incluso a veces desde el matrimonio, cuando a lo mejor ella dice no quiero tener intimidad con mi esposo y se le presiona a tenerlo, hay violencia sexual, hasta casos graves como son las violaciones. Está la violencia simbólica, que tiene que ver con todas estas estructuras de las que les hablaba en un inicio al mencionar este término género. Esa violencia simbólica que se da cuando a las mujeres se les encasilla en ciertos estereotipos y se les oprime desde esos estereotipos del sistema patriarcal. Hoy en día tenemos también algo interesante, esta categoría que aparece que se llama violencia digital y que tiene que ver con cuánto se les agrede a las mujeres también dentro de los entornos virtuales. Todo el ciberespacio y la cibercultura también que hoy en día está frente a nosotros, en la que estamos inmersos, hace también que a las mujeres se les violente dentro de estos espacios. Entonces se les agrede con palabras, se deslegitiman muchas luchas que ellas hacen también dentro de estos entornos y se promueve también la violencia en los espacios digitales. Recordemos también que todas estas violencias tienen niveles y que la más grave de ellas es hasta ahora el feminicidio. Ahora, a raíz de todo esto viene una cosa importante que hay que mencionar, que son los movimientos sociales como una respuesta ante estas problemáticas que se dan. Y hoy en día uno de esos movimientos sociales más importantes son los de mujeres. Para adentrarnos en lo que es este movimiento que va a tener que ver en un momento con lo que es la agenda, vamos a hablar de la importancia de los movimientos sociales. De acuerdo con Touraine, el movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. En ocasiones los movimientos sociales inician fuera del marco de lo político, pero buscan impactar dentro de este para generar cambios trascendentales. Al final esos movimientos sociales parten de los ciudadanos como nosotros, los ciudadanos comunes,
que decimos necesitamos que atiendan estas demandas, estas exigencias que tenemos, y entonces hacemos movimientos sociales que buscan justamente esa repercusión. Uno de estos movimientos sociales que hoy en día está presente es el feminismo. Y esto me interesa también definirlo porque a veces tenemos estas malas ideas de lo que es el feminismo. Me han llegado a preguntar en eventos, en conferencias justamente, es que el feminismo es hembrismo, es que el feminismo maltrata a los hombres, el feminismo lo que busca es que las mujeres sean mejores que los hombres, y lo que vamos a hacer es desenmarañar justamente eso, ¿no? El feminismo es un movimiento social que sí es encabezado por mujeres y que lo que busca es el logro del respeto por los derechos de las mismas, la autosuficiencia y la erradicación de esas distintas formas de violencia existentes. En algunas corrientes del feminismo, porque tiene también varias, algunas de ellas hablan de la búsqueda de la igualdad. Lo que buscamos en este caso es llegar a esa condición en la que nosotras no hemos podido hacerlo, ¿no? Por eso es que hablamos de ese logro de respeto de derechos hacia nosotras. Una de las grandes mexicanas que nos habla de feminismo y a quien ustedes pueden consultar, Marcela Lagarde, nos menciona que el feminismo es colectivo. Si bien muchas mujeres lo podemos profesar o hacer, llevar a cabo individualmente, es un movimiento que es colectivo y así es como funciona. Este movimiento además está y seguirá estando vigente mientras no se logre esa igualdad de la que les hablo, esa igualdad sustantiva. Las mujeres necesitan trabajar en conjunto, trabajar de manera sorora para poder lograr esas condiciones de igualdad. También el movimiento va a continuar mientras no se derrumben los estereotipos que oprimen estructuralmente a las mujeres. Eso es lo que es el feminismo. Y a raíz de ello vienen la serie de movimientos de los que fuimos testigos en el mes de marzo. Para empezar, vemos el 8 de marzo, justamente es el día en que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, y que aquí me gusta mucho mostrar esta lámina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque nos habla de la importancia de conmemorar esta fecha. Algunos todavía estamos un poco confundidos en qué significa el Día Internacional de la Mujer y caemos en lo que Lagarde llama justamente los estereotipos, ¿no? De pronto nosotros le decimos a alguien feliz Día de la Mujer y eres frágil como una flor, ¿no? Entonces caemos nuevamente en los mismos estereotipos. En este caso, el Día Internacional de las Mujeres, que aquí también hago esta precisión, hay muchas veces que le llamamos de la mujer, pero vamos a hablar de las mujeres siempre en plural, en el sentido de la diversidad de mujeres que habemos en el mundo y en México. Habemos muchas mujeres, entonces siempre vamos a hablarlo en plural. Este día 8 de marzo, recordemos que hubo marchas importantes en todo el país, que trataban de justamente establecer el que se les escuchara a las mujeres, ¿no? El marchar siempre tiene que ver con eso, cuál es el pliego petitorio que llevamos al final para que las autoridades correspondientes nos escuchen. Como lo dice esta lámina, este día es un día para reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres en las esferas económica, política, social y cultural. También es una fecha para reconocer a las mujeres y a todos los aportes que ellas han dado justamente en estas esferas. No es una celebración, como lo dice esta lámina, sino que vamos a conmemorar el asesinato de las obreras de una fábrica textil que fueron asesinadas mientras exigían derechos laborales, y por eso es que se toma esta fecha como algo también muy particular y muy específico para hacer visible ese sometimiento y esa violencia que ha existido contra las mujeres. Y bueno, ese movimiento despierta también muchas ideas. Este año marcharon muchísimas mujeres, nunca antes se había visto marchas tan grandes. Aquí tan solo en Pachuca marcharon cerca de 3,000 mujeres, cosa que antes no se había visto, por lo cual nos damos cuenta de las necesidades que están ya también requiriendo más mujeres y que hacen que se sumen a estos movimientos. Seguido de ello, tuvimos al día siguiente un paro, el día 9 de marzo, convocado por un colectivo feminista de Veracruz. Estas brujas del mar convocaron a las mujeres para un paro nacional, y que también cabe aclarar, aquí hay que ser muy sensibles porque también caemos muchas veces en la burla, ¿no? Pues entonces que se regresen a sus casas donde tienen que estar. La idea del paro era que justamente las mujeres no estuvieran presentes ese día,
porque nosotras somos más del 50% de la población y representamos una fuerza económica, social, cultural, política muy importante en el país. Entonces, esta convocatoria trataba de que las mujeres no estuvieran en las calles, en los trabajos, en las escuelas, comprando, generando algún aporte para el país. Si bien no todas las mujeres podían ser partícipes de este paro nacional, sí se representó en las que pudieron estar en sus casas ese día un impacto distinto, ¿no? Que es lo que se trata es de despertar también la conciencia de esas autoridades para poder atender justamente la agenda de género. Ahora vamos a ver esa agenda de género a nivel nacional que tiene actualmente, ¿no? En este sexenio. Esta agenda de género busca, primero que nada, atender la desigualdad económica y la pobreza, ¿no? Que eso sería como de los primeros puntos que se tocan en la agenda. Porque las mujeres trabajan mucho en México, a veces trabajan más tiempo, más horas, pero también ganan menos, ¿no? Como en ciertos trabajos en los que pensemos, por ejemplo, en una empleada doméstica que no tiene tampoco seguridad social, que a veces esa labor es muy mal pagada. Todas las mujeres que, por ejemplo, como amas de casas, hacen muchísimo trabajo, pero no les representa a ellas una ganancia, por ejemplo, ¿no? Hay también muchísimas mujeres dedicadas al empleo informal, en las calles, a venta de ropa, por ejemplo, a comida, a corrida, etcétera, todos estos negocios que finalmente están a cargo de muchas mujeres. ¿Qué tenemos también en la agenda? Disminuir los patrones culturales provenientes del sistema patriarcal, porque esos patrones culturales son los que nos generan también esas desigualdades y propician la violencia. Pongo un ejemplo, en esto que hablaba de la máxima expresión de la violencia, que son los feminicidios. Las mujeres son víctimas, ¿por qué? Porque se les juzga si salieron solas, si salieron de madrugada, si salieron vestidas con una minifalda, si se conocieron a un amigo en esa fiesta y se fueron con él. Entonces la culpa recae siempre en la víctima, es un proceso de revictimización. Entonces disminuir esos patrones culturales puede ayudar para que las mujeres también lleguen al empoderamiento femenino. Tenemos la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Obviamente para ello también necesitamos sensibilizar a las personas que implementan esas políticas públicas para que realmente beneficien a las mujeres y no solo sea como, les creamos este espacio o ya tienen un espacio en este transporte público de asientos rosas para sentarse ahí. Si eso no disminuye la violencia de raíz, entonces todavía no alcanzamos a implementar bien las políticas públicas. Tenemos también la modificación de leyes que refuerzan estereotipos de género. Aquí hay algo polémico que les quiero platicar, porque también en una ocasión alguien me dijo, ¿no? Es que las leyes les benefician a ustedes, ¿no? Por ejemplo, si hay un divorcio, las mujeres se quedan con los niños y entonces ellas pueden cuidar a los niños y se los arrebatan a sus papás, ¿no? En realidad, esas leyes también están fundadas en estereotipos de género. Explico. La mujer es la que tiene la capacidad y además la obligación de ser madre. Entonces tú puedes cuidar al hijo. No es que se le beneficie a la mujer, sino que es como tú eres mujer, tú eres la que va a poder cuidar al hijo porque tu función principal en la sociedad es la de ser madre, ¿no? Entonces muchas de esas leyes también que se han generado reiteran esos estereotipos de género y caemos nuevamente en el círculo. Necesitamos repensar también esas leyes. Incluye esta agenda también el fortalecimiento de las instituciones para abordar, reconocer y atender la violencia de género, para que también cada institución cuente con protocolos específicos para saber cómo atender esas violencias de género, y también la apertura de espacios para las mujeres en diferentes ámbitos, reduciendo la brecha sexual también en los ámbitos de trabajo y espacios de poder, que ya las mujeres también tengan la posibilidad de pensar en acceder a cargos más grandes, a secretarías, a direcciones, a espacios que anteriormente habían sido ocupados siempre por hombres. Y ahora vámonos aquí al territorio estatal. ¿Qué pasa con la agenda de género en el estado de Hidalgo? Algunos puntos específicos que se tienen ahora es, por ejemplo, promover la participación ciudadana en términos igualitarios. Esto también es importante, que ahora también hombres y mujeres puedan involucrarse también en esta participación, en estos espacios, y que haya siempre ese 50-50 que buscamos.
garantizar inclusión y participación de las mujeres en el desarrollo económico del Estado, que también todas esas actividades repercutan en todas aquellas donde están involucradas las mujeres. Impulsar la igualdad sustantiva en los diferentes ámbitos, el educativo, el laboral, el cultural, económico, político, social, que esa igualdad sustantiva se logre en esos diferentes espacios en donde estas mujeres empiecen a ser visibles. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Hay que estar muy alerta siempre con este término de erradicar, porque significa un nivel muy extremo en el que tenemos que ser conscientes que no lo hemos logrado. Hace rato que vimos la gama de todas las violencias que existen hacia las mujeres, realmente es muy difícil ahorita regularlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, anterior que comentaba de las violencias digitales, vamos a pasos muy lentos sobre muchas violencias que dentro de los entornos virtuales viven las mujeres. Y, por supuesto, la paridad de género en los procesos político-electorales, que ya lo vamos a empezar a vivir ahora en estos días, en estos meses, viene todo este proceso político-electoral. Vamos a ver qué pasa con esa paridad de género, con el 50-50, para que se puedan ocupar los espacios por igual, pero sin que sea por obligación, sino que realmente las mujeres se involucren en estos espacios. Hasta este punto ustedes dirán, si ya existe la agenda de género, si tienen puntos muy específicos a nivel nacional y estatal, ¿por qué entonces las mujeres siguen marchando? ¿Por qué hacen un paro? ¿Qué es lo que está faltando? Y aquí está. Esto es lo que está faltando en las agendas políticas y de gobierno para nuestras mujeres en México y aquí en el estado de Hidalgo. Esto es parte de los pliegos petitorios de las marchas feministas que hubo el 8 de marzo, de lo que se exige a través del paro del 9 de marzo, y esto es lo que falta según esta síntesis que pude recuperar. Exigir una fiscalía especializada en delitos de género y estrategia clara contra los feminicidios. ¿Por qué? Porque no lo hay. De por sí ha costado mucho trabajo tipificar feminicidio como un delito y que alguna carpeta de investigación se abra con ese término de feminicidio, ¿no? Aún es complicado, aún hay quienes han dicho o puesto en duda que exista el feminicidio y cómo lo podemos trabajar. Entonces, ¿qué es de las cosas que estamos exigiendo? Justamente que haya esa estrategia clara, que no se quite el término feminicidio, sino que se busque la posibilidad de atenderlo como tal, y que entonces realmente esa agenda política se preocupe por atender estos casos, incluso desde lo estructural, ¿no? ¿Cuáles son esas realmente estrategias que se tienen, ¿no? Número 2, garantizar el derecho a la libre manifestación, que no haya represión, que no haya estos grupos infiltrados de pronto en las marchas, que se les deje a las mujeres manifestarse libremente, como lo hay también esa posibilidad con otros colectivos, para que ellas puedan exigir esos derechos. Que haya una capacitación con perspectiva de género a personal de fiscalías y MP de todo el país. Eso también es muy importante, porque al momento de levantar también nuestras denuncias, de llegar y tratar de buscar ayuda, se refuerzan los estereotipos de género y entonces no hay una atención realmente con perspectiva de género, porque el personal tampoco está capacitado para ello. Entonces no se atiende como se debe, se les relega a las mujeres, se burlan de su condición, se revictimiza a las mujeres. Entonces, ¿dónde está esa perspectiva de género que el personal también debe tener? Documentar los feminicidios a través de un mapa interactivo, eso también, ¿no? Que no paren estos mapas, que se diga realmente cuántas mujeres están muriendo en el día y que no se olvide este tema, digamos, después de estos días, ¿no? Que después de marzo, que es el mes donde se conmemora a las mujeres, a veces nos olvidamos, ¿no? Y entonces vamos viendo que las cifras están ahí, que siguen aumentando, entonces que ese mapa interactivo se respete. Que haya también una difusión de protocolos y programas preventivos contra la violencia de género. Es muy importante que esos protocolos que lancen también las instituciones, que lance gobierno a partir de sus diferentes instancias y departamentos, se difundan correctamente y que haya la forma de atender a las mujeres que estén en situaciones de riesgo. Abrir espacios para debates con el poder legislativo también es muy importante, que se abran esos lugares para que las mujeres puedan ir a hacer sus peticiones, poder dialogar con sus representantes políticos desde la perspectiva de género,
Y una de las cosas también importantes, el respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Muy importante también mantener esto en las agendas, que a las mujeres se les dé la posibilidad de una educación sexual integral y respetar sus derechos también reproductivos. Acercándome casi al final de esta intervención, voy a hablar de esto que es muy importante. ¿Por qué es importante también modificar las agendas de género? ¿Por qué es importante? Lo preguntarán. O sea, ¿por qué no podemos esperar hasta que acabe este periodo de gobierno e iniciar con el anterior? Las agendas tienen que irse modificando conforme haya estos requerimientos. ¿Por qué es importante? Porque gracias a esa modificación se visibiliza la realidad sobre la violencia contra las mujeres. Eso es lo importante. Si las agendas lo atienden, vamos a darnos cuenta de que es visible, de que sí se están dando cuenta de que existen esos diferentes mecanismos de violencia y que entonces nosotros los podemos atender. Se incorporan temas que impactan en las políticas públicas, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de violencia psicológica, cuando hablamos de violencia doméstica, cuando hablamos de todos estos términos, se hacen visibles en esas distintas políticas públicas que también van surgiendo. Se transforma también la concepción tradicional de política y servicio público desde una perspectiva de género. Además, la sociedad civil se vuelve consciente sobre la situación también. Es una manera también de ir logrando que la sociedad ya no sea renuente a estos cambios que se están presentando, a darnos cuenta de cómo se viven estas diferentes manifestaciones de violencia, y entonces podemos hacer que ellos también trabajen en conjunto con las propias instituciones y autoridades. Se abren también más espacios de atención a las mujeres. Con estas agendas podemos tener ya no solo, por ejemplo, un instituto estatal para las mujeres, sino que podemos ir teniendo también diferentes espacios más allá, asociaciones a las que se les abran también las posibilidades de atender a las mujeres, algunos otros centros, lugares en específico donde las mujeres puedan sentirse seguras y acudir en caso de que estén sufriendo, por ejemplo, de violencia. La reestructuración también de las propias relaciones sociales a través de las agendas, los roles que les comentaba hace un momento, el ser madre, el ser padre, el hacerse cargo de un hogar, etcétera, y la sensibilización por parte de funcionarios y sociedad en general. Muy importante que también lo reflexionemos a partir de estos temas que nos corresponden. Y pues bueno, paso a esta parte de una reflexión, que ya me gustaría estar interactuando con ustedes en los comentarios en este video, o si lo ven después, para que ustedes también puedan reflexionar un tanto en torno a estos datos que les he presentado hoy, estos conceptos, que traté de que fuera más ameno, más reflexivo, para que lo pudiéramos ir nosotros aterrizando mejor. ¿Qué reflexión quisiera leer de ustedes? ¿Qué estamos dispuestos a hacer como ciudadanía también? Quizá algunos de los que me estén mirando ya estén con la posibilidad de actuar desde un cargo como funcionarios, como trabajadores de algún sistema de gobierno, pero también para todos aquellos que somos ciudadanos, ¿cómo estamos dispuestos nosotros a actuar para sensibilizarnos, para concientizar desde nuestra trinchera y también apoyar a nuestros propios sistemas de gobierno en la reestructuración y creación de nuevas agendas de género? Es muy importante reflexionarlo, que ahorita lo pueda platicar con ustedes en los comentarios, para que nosotros también pongamos de nuestra parte. A veces un granito de arena tan pequeño, ¿no? Desde por ejemplo, en casa, ¿no? Tratar de enseñarles a los hijos desde pequeños a compartir las labores del hogar, de apoyar a nuestras representantes políticas que están buscando a lo mejor ahora una presidencia municipal, por ejemplo, tratar de abrir también nosotros esos espacios, ser sensibles ante las situaciones y tratar de ser menos renuentes, ¿no? Entonces, pues les leo en los comentarios, espero estarlo platicando con ustedes, y yo agradezco muchísimo la atención y la asistencia virtual a esta videoconferencia. Este término, igualdad sustantiva, se refiere a alcanzar igualdad no solo en lo teórico, le llamaba yo, ¿no? No el solo, voy a poner el ejemplo del que hablaba de la paridad de género. De pronto el que me digan en la ley, pues ya 50-50 van a ser candidatas, y además en tales y tales municipios se va a respetar que sean mujeres y sean hombres. Eso es una igualdad como en teoría, ¿no? En efecto en la materia. Pero la igualdad sustantiva viene cuando nosotros
dentro de estos espacios logramos que el otro se sensibilice también con nuestra causa y se haga esta igualdad no solo en la teoría sino también en la práctica, que estas personas que también se sensibilizan al respecto sepan que yo estoy también buscando esos, o por ejemplo ocupar esos cargos o llegar a un puesto de trabajo por mis capacidades, por mi autosuficiencia, por el trabajo que yo puedo hacer, y que entonces se me respeten también esos derechos. Esa igualdad sustantiva además se logra en diferentes espacios, no solamente digamos, pues en la política hemos logrado el 50-50, sino que también por ejemplo en algo cultural, ¿no? En las publicaciones de libros se me ocurre, también había por ahí una estadística interesante que estaba consultando, que era muchas editoriales publican todavía más libros de hombres que de mujeres. ¿Dónde están esos espacios que también a ellas se les debe abrir? Y que les digo, no debe funcionar solamente así en materia, sino realmente en la práctica del sujeto que debe entender esa condición de igualdad en la que nosotras nos desenvolvemos. Es la posibilidad de darles esa voz a las mujeres que antes no podían participar. Sí están estas cuestiones polémicas justamente del, es que son los hombres pues quienes realmente quieren estar, o sea, a lo mejor las mujeres las están poniendo porque tienen que cumplir con esa norma, pero en realidad no quieren, pero más bien eso es parte de que la política desde antaño había sido una actividad considerada para hombres, y el hecho de que poco a poco las mujeres se empezaran a insertar hacía que no fuera tan fácil para ellas abrirse los espacios. Justamente en la violencia política observábamos cosas antes de ya dejarlo como ley ahorita establecido. Observábamos que antes era como, pues entonces si me están obligando a que haya un 60-40, pues pongo por ejemplo a la mujer pero que su suplente sea hombre, entonces después la hago renunciar a su cargo y entonces el que se queda en su lugar es un hombre, o su gabinete de hombres, ¿no? A lo mejor entonces la candidata es presidenta municipal, pero su síndico y su planilla de regidores son hombres. Entonces, al final se necesitaba también establecer para poder respetar esos derechos de esas mujeres que sí quieren participar, pero que les ha costado mucho más trabajo, para que podamos nosotros echar atrás eso, o más bien cambiar una ley para volverlo a dejar libre. Tendría que haber esa igualdad sustantiva de la que hablaba, para que entonces sin necesidad de que una ley me obligue, las mujeres puedan participar, y a lo mejor en algún momento decir, pues ahora son 60% de candidatas y 40% de candidatos, pero sin que hubiera esa presión, pero todavía nos falta y por eso es necesario regularlo legalmente. Que las leyes realmente se apliquen como se deben, ¿no? Porque a veces se crean ante estas necesidades, aquí voy a referir a lo mejor esta que es parteaguas, la del campo algodonero, y esta última que se dio, la de Ley Olimpia, para lo de los espacios digitales, por ejemplo, que es contra la difusión sin consentimiento de las fotos y videos íntimos de las mujeres. De pronto surgen esas leyes porque hay esos parteaguas, o sea, porque se dan estos movimientos y entonces se establece la ley, pero en realidad muchas veces no se sigue el protocolo. ¿Qué es lo que falta justamente en la agenda política? La sensibilización a los funcionarios y a los trabajadores con perspectiva de género, justamente para poderlo aplicar como se debe, porque aunque la ley esté, para que pueda pasar realmente por ese proceso y tipificarse de alguna manera y poder tener un castigo o una sentencia, cuesta mucho trabajo, ¿no? Les digo, entramos desde lo simple, desde los estereotipos de quienes atienden una denuncia, hasta la parte de todos los protocolos también que hay que seguir dentro de lo legal. Entonces falta eso, ¿no? Muchísimo trabajo. Yo creo que de las cosas que deben existir en estas agendas son cómo se va a trabajar para poder capacitar a los empleados con perspectiva de género y que todos puedan colaborar también como un equipo, ¿no? También a veces no sirve solo que tenga la perspectiva de género quien hizo la ley o quien está, por ejemplo, a cargo del gobierno, sino que todos sus trabajadores lo deben tener, y eso es lo importante. Es complicado porque todavía en Hidalgo creo que necesitamos abrir un poco más los espacios y las posibilidades para poder escuchar a las mujeres sin presión política también. Por ejemplo, que nuestras funcionarias que están también a cargo no tengan presiones políticas de nadie, ¿no? Que se les deje actuar. Por ejemplo, a mí en estos casos, por ejemplo, de lo digital,
me asusta un poco, ¿no? Que en efecto no se toquen estos temas, que a lo mejor también a veces por desconocimiento en las agendas no aparezcan. O sea, es como, pues si tú fuiste la que mandó tus fotos, pues asume tu responsabilidad, ¿no? Y a lo mejor hay funcionarias que lo quieren regular, pero de pronto hay quien le dice, no, ahorita en la agenda es más importante esto, ¿no? Y ahorita en la agenda es más importante la delincuencia y la seguridad y la economía en el estado de Hidalgo, y entonces se relegan estos casos, y por eso volvería a insistir con la perspectiva de género que ya también nuestros próximos funcionarios deben tener. Estos problemas no son menores, siguen todavía perpetuando estos estereotipos de género y hay que atenderlos, y en Hidalgo aún nos faltan en eso, ¿no? Espero que ya en las próximas agendas estén estos cambios. Muchas gracias, doctora. El Colegio Libre de Hidalgo está llevando a cabo estas labores como parte de su trabajo de acercar a la gente estos temas, y pues se queda abierto también porque pues es un tema que no se agota, ¿no? Le queremos entregar la constancia en nombre del presidente del colegio, el licenciado Sarkis Miquel Geitani, y de la directora Anaí Vargas, y pues se queda abierta la invitación para que, independientemente de la coyuntura que se nos está presentando ahora, se pueda seguir trabajando sobre este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues queremos también hacer extensiva la invitación a nuestra audiencia. Está abierta la convocatoria para la inscripción para las licenciaturas en Ciencia Política y Economía, que comienzan en mayo de este año, y pues acérquense ahí por las vías virtuales, por teléfono, por nuestras redes, a nuestra área de vinculación. Muchas gracias, y pues estaremos todavía en estos canales comunicándonos. Gracias.